Muy buenas noches a todas, porque aquí tenemos hoy casa llena, pero con las chicas. Bienvenidas a esta clase. Bueno, pues esta es una web conference. Hemos tenido hasta el momento una web, unas CIPAs. Hoy tenemos la segunda web. Y anticipadamente les confirmo que la otra semana vamos a tener nuestros segundos CIPAs, ya que como esta tarea es del componente práctico, pues hay que aclarar muchas cosas, entonces hay que dar muchas orientaciones. Entonces la próxima semana, en este mismo espacio de tiempo, desde 7 a 8, vamos a tener otro momento sincrónico en el que vamos a mirar avances y explicar un poco más sobre el desarrollo del trabajo de investigación que vienen realizando. Dicho eso, entonces, quisiera confirmar si todos ustedes pueden ver mi pantalla. ¿Tienen visual de mi pantalla? Sí, Sí, señor. señor. Ok, listo, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta que ya todos pueden ver mi pantalla, eh, vamos a iniciar entonces con los diseños de investigación. Hasta ahora, bueno, sí vale la pena hacer una pregunta. ¿Ustedes vieron la grabación de la semana pasada donde hablábamos sobre la elaboración de los marcos teóricos, donde pues utilizamos una inteligencia artificial para hacer todo un barrido de, de artículos? ¿Sí alcanzaron a ver esa grabación? Yo la he enviado por mensajería interna y también la he publicado en foros de noticias y en el registro donde están las web. ¿Sí les han podido ver? No, tutor, en lo personal yo no he podido. No, no, yo le envié un mensaje, no sé si lo leyó, pero no, tampoco lo pude ver. Bueno, la grabación está disponible. De hecho, la tienen. Revisen la mensajería interna, en la parte donde están el foro de noticias, ahí está colocada lo que son las videoconferencias, y ahí pues yo voy colocando pues la información de todo lo que se va trabajando. Es importante que lo revisen para efectos de, pues claro, yo entiendo que pues por asuntos de agendas o porque de pronto en las ocupaciones a uno se le puede hacer un poco dificultoso revisar, pero siempre es importante mirar esas grabaciones porque pues la flexibilidad que ofrece el modelo de UNAT pues permite eso, ¿no? Que ustedes puedan eventualmente revisar si no han tenido un encuentro y pues si no lo encuentran en las diferentes medios de comunicación donde yo se las comparto, pues pueden solicitármelas que no hay ningún inconveniente realmente. Bienvenido, Alexander, a la clase. Estamos dando aquí unos anuncios parroquiales. Más estaba buscando aquí un momentico en la plataforma para que pudieran guiarse. En la sección de noticias de curso, ahí yo les comparto la información. Voy a parar un No, yo momentico ahorita no. el compartir. Por ejemplo, mire acá, Ok, chao. está seminario de investigación. Las noticias, anuncios y demás asuntos, ustedes, por ejemplo, lo pueden encontrar acá, noticias, foro, se van aquí en noticias del foro, y aquí es donde yo estoy publicando, por ejemplo, los episodios del podcast de investigación, invitaciones de los IPAs, alertas, bueno, ojo que se está acabando el tiempo, anuncio la videoconferencia, y aquí está, miren, la grabación del CIPAS. Otra parte en donde también comparto grabaciones, ustedes pueden ubicarlo también, es en esta sección donde ven encuentros sincrónicos y a web conferencia. Y acá están las grabaciones. Esta web conferencia fue la primera que hicimos. Aquí voy a registrar la que vamos a hacer hoy. Entonces, aquí la van a encontrar. Cosa de que si quieren repasar o algo, pues ahí la van a poder ubicar. Bien, hablemos entonces sobre los diseños de investigación. Resulta que cuando hablamos de los diseños hay que mencionar los tipos de estudios, cuáles son las técnicas más utilizadas, qué es lo que más se aplica a la hora de investigar y cómo se va construyendo todo ese marco metodológico
dentro del proyecto de investigación. Naturalmente, eso nos lleva a tocar otros puntos que suelen ser un poco más extensos, como la población, la muestra, cómo se analizan las variables, y es por eso que vamos a tener varios encuentros así que se van a perseguir como muy seguiditos, pero es porque aquí es, digamos, donde está el mayor rigor del trabajo como tal. Hay un primer momento en el que uno tiene que leer, documentarse para poder hacer un buen planteamiento del problema y pues presentar las causas, los efectos del fenómeno que estoy investigando. Pero una vez que ya eso se tiene claro, digamos, donde entra la lupa fuertemente es en los aspectos metodológicos. Estos aspectos nos dan a nosotros la rigurosidad del trabajo. O sea, cuando te hablan de una investigación rigurosa, normalmente te están hablando precisamente de cómo fue la metodología. No quiere decir que no haya revisado el planteamiento en marco teórico, no. Pues obviamente sí lo revisen, que todo tenga coherencia, pero digamos, el elemento, capítulo que da la rigurosidad es la parte metodológica. Entonces, para ello tendremos que hablar sobre los tipos y diseños de investigación. Ya sabemos que por lo que nos enseñaron en la universidad, en el pregrado, hay, por decirlo así, dos grandes familias. Digamos, en las formas en cómo creamos los diseños, los estudios cuantitativos y los estudios cualitativos. Estudios cuantitativos que tienen que ver con un alcance de muchos datos. Sus datos se cuantifican, es decir, aquellos que se pueden sujetar a un tipo de escala numérica, normalmente se procesa con estadísticas. Y por otra parte, tenemos los cualitativos que son más cercanos al investigador, donde no hay tanta lejanía, sino al contrario, uno hasta manipula las variables y pues su proceder es distinto. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, yo acercarme a una población vulnerable, entrevistarlos, pasar tiempo con ellos, registrar en una bitácora todo lo que va pues, ocurriendo en el día a día. No es lo mismo hablar con ellos, entrevistarlos, grabarlos, a, por ejemplo, yo llegar una semana y estar haciendo encuestas con ellos. O sea, es un diseño distinto, es un diseño más cuantitativo. El otro es uno más cualitativo y ambos tienen, digamos, sus funcionalidades, ¿no? Tienen sus alcances. Ahora bien, ¿cómo sé yo en qué momento puedo usar un diseño cuantitativo o un diseño cualitativo? Realmente, el fenómeno que tú estás investigando es el que te dice a ti. Sus características es el que te dice qué es lo que tú realmente puedes hacer. Entonces, vamos a verlo de esta manera. El primer acercamiento a un tema de investigación normalmente es un estudio exploratorio. Y estos estudios exploratorios tienen una particularidad y es que trata de temas que normalmente la gente no toca. Por eso son exploratorios. Porque uno, valga la redundancia, va a explorar, uno va a conocer. Ahora, rara vez encuentra uno temas que no se hayan explorado. Es difícil. O sea, que tú, por ejemplo, en un documento digas, es que este tema no se ha tocado o este tema no se ha abordado, es poco atrevido, teniendo en cuenta que hay que revisar una vasta literatura para poder afirmar eso. Ahora, ¿es imposible? No, no es imposible. De hecho, en la reunión anterior hicimos un ejercicio sobre un tema muy puntual. Estábamos hablando de riesgos ergonómicos, que una de las compañeras está estudiando el asunto y vimos que de toda la literatura que buscamos, muy poquito se encontró realmente en cuanto a volúmenes de riesgos económicos asociados en Colombia, de una base de datos de 1000 documentos que sacamos inicialmente. Empezamos a aplicar varios filtros y quedaron como 30 nada más.
Entonces, no es como que tan claro. Si miráramos todo ese grueso de literatura, puede ser que uno no encuentre eso y eso da pie para uno hacer este tipo de análisis. Normalmente los estudios exploratorios tratan es de teorizar, de establecer algún tipo de hipótesis que eventualmente se pueda confirmar. Y ese tipo de hipótesis, ese tipo de, digamos, de aproximaciones, es muy común encontrar la palabra aproximación teórica, metodológica, o artículos que digan alcances y perspectivas de X tema. Normalmente eso es lo que hacen los científicos al principio, tratar de aproximarse. Y casi siempre en nuestras ciencias sociales, estos estudios son de orden cualitativo, donde uno analiza con una población muy pequeña, muy reducida, el fenómeno. Ahí casi siempre no se levantan encuestas, sino que como que se hacen más entrevistas, se pueden hacer etnografías, se puede hacer análisis de discurso, de qué es lo que dice la gente, qué es lo que expresa la gente para aproximarme a poder teorizar sobre un fenómeno. Ahora, la cosa es eso que está ahí es el primer nivel y su objetivo, repito, es poder teorizar y acercarse a algo, a una propuesta. Luego tenemos los estudios descriptivos. Entonces, como ya nos hemos acercado, ya de aquí para adelante lo que vamos a tratar es de confirmar esas primeras aproximaciones. Entonces, cuando yo quiero confirmar eso, pues lo puedo hacer a diferentes niveles. Yo puedo hacer un estudio descriptivo donde voy a hablar unos rasgos, cómo se compone el fenómeno, pero hasta ahí no he llegado a las mayores profundidades, sino que doy una, digamos, ya me aproximé, ahora voy a describir en términos generales, voy a caracterizar el fenómeno. Y luego pasan los estudios correlacionales, es cuando yo empiezo a acercarme a las posibles relaciones o las posibles variables de un fenómeno, para luego aterrizar en los estudios explicativos o experimentales donde sí se establecen relaciones de causalidad. Voy a explicarlo de esta manera, hagámoslo en extendido. Ahora que hay chicas acá, por ejemplo, eh, hace poquito estaba trabajando bueno, estoy trabajando en una investigación sobre la tasa de éxito que tienen los emprendimientos liderados por mujeres. Resulta que hay indicadores que nos muestran que los emprendimientos liderados por mujeres tienen una mayor tasa de fracaso que la de los hombres. Ahora, esto es un fenómeno que se puede analizar de diferentes dimensiones, diferentes aristas. Si yo sigo esta lógica que yo estoy presentando acá, ¿cómo creen ustedes que sería el primer tipo de estudio? Ese estudio de carácter exploratorio. Dialoguemos un poquito. ¿Qué se les ocurre? Ana María, tienes la mano levantada. Pues, profe, yo creería que lo primero que hay que hacer es como investigar, pues, estadísticas, datos o coger un No, pero grupo. haz de cuenta que las estadísticas ya las tengo. O sea, ya me di cuenta de que el problema existe. O sea, ¿qué harías tú en adelante? Pues de pronto investigaría cuáles son los factores que son comunes en esas mujeres que fracasaron en sus emprendimientos. Ok, por ahí levantó la mano Alexander también. ¿Tú qué opinas, Alexander? Profe, yo creería que tocaría ahí entrar a hacer las entrevistas a los negocios a negocios que estén liderados por los emprendimientos de mujeres para poder identificar posiblemente la causa del problema. Muy bien. Entonces, ok, Lice también levantó la mano. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que hay que entrar a revisar, como dicen mis compañeros, pero también hay que tener en cuenta el entorno donde se desarrolla. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen, digamos que una carga un poco más importante en comparación a los hombres, pues cuando son mamás, la carga del hogar, si se trabaja en paralelo, por ejemplo, el emprendimiento y un empleo, hace que sea mucho más difícil sostenerlo. Entonces, creo que eso puede implicar el tema del abandono. Bueno, mire que ahí, pues bueno, se están diciendo varias cosas. Alexander, ¿tiene la mano levantada o es de la intervención de anterior y no la has bajado? Ok, No, bueno, no. bueno, entonces, eh, lo que dicen todos es muy cierto. Y, y digamos, el primer filtro es como le decía Alexander, lo primero es, bueno, ya que tenemos claro que las cifras están, que el problema existe, lo primerito que vamos a hacer es pues, ir a donde están los emprendimientos de mujeres. Hay que entrevistarlas, hay que preguntarles cómo ha sido su experiencia. Y dependiendo de esas entrevistas ahí y de lo que ellas nos manifiesten, ahí nos vamos a estar dando cuenta si la persona tiene problemas con el entorno, o si hay un tema familiar, o, o si es que hay discriminación, no sé, o sea, pueden ocurrir mil cosas, pueden pasar mil situaciones que uno, dependiendo de lo que uno escuche o le manifiesten por escrito, porque también puede ser por escrito, uno va a aproximarse teóricamente al fenómeno. Entonces ahí es donde entra lo exploratorio, ¿no? Primero me acerco, comparto un tiempo con ellas, analizo y de acuerdo a mis conclusiones, saco una propuesta. Voy a teorizar. Pero resulta que la teorización puede desmentirse. ¿En qué sentido? En que es, listo, yo por capacidad humana, yo no puedo llegar a 400 emprendimientos femeninos. Es imposible. O me tomaría años y años entrevistar cada uno. A lo mucho podré llegar como a 5, 6, 7, puede ser. Y entrevistarlos, cada uno va a tomar su tiempo. Y pasar tiempo con ellos va a tomar su tiempo. Entonces, con esos 5, 6 o 7 que yo tenga ahí, voy a teorizar, voy a establecer mis primeras teorías y luego pasaré entonces a verificar, pero eso ya es otro tipo de investigación, o sea, es de un mayor alcance. Entonces, con lo que ya uno teorizó, uno pasa a la parte descriptiva y ahora sí es buscar, por ejemplo, una base de datos de emprendimientos de mujeres, donde ya no hay 7, sino 100, 200, 300, y a través de una encuesta enviárselas y entonces ahí analizar las cifras. Las cifras son, bueno, eh, ¿cuántos años tiene usted, por ejemplo, en el negocio? Eh, Basado en las investigaciones anterior que hice, yo me di cuenta que las brechas que existen en cuanto al género es porque las mujeres no tienen acceso a financiamiento, o me doy cuenta que la vida familiar se interpone muchas veces con el emprendimiento, o sea, que no le pasa a los hombres, puede ser. O sea, son las cosas que yo, diga, en el caso hipotético, pude concluir de mis primeras aproximaciones, de mis conversaciones con las emprendedoras. Y yo lo que voy a tratar es verificar eso, pero ya en masa. Eso lo hago a través de una encuesta y ahí sí necesito volumen de datos, volumen de información. Pero la cosa no se queda ahí, ¿cierto? Porque yo puedo hacer una descripción de todo el fenómeno, mirar cuántas empresas han fracasado en tantos años, mirar cuántas tienen acceso a financiamiento y ya voy a hacer una descripción de todo el panorama. Pero aún así, yo no he dado una explicación de por qué ocurre eso. Simplemente estoy presentando las cifras que ya había leído en el pasado, que especulé un poco las razones, pero no me he llegado totalmente a la explicación. Entonces, en el camino, nos vamos a los estudios correlacionales. Y los estudios correlacionales lo que tratan de enseñarnos a nosotros son las posibles causas que se pueden presentar al fenómeno. Ojo, ¿por qué digo posibles causas? Porque resulta que tener una correlación no es sinónimo de tener una causalidad.
Voy a explicarlo con un ejemplo. Cuando hace el tiempo, bueno, que se ponen las nubes, el cielo todo gris, empieza a llover, es muy probable que llueva, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, perdón, es muy probable que truene, ¿sí o no? Cuando está lloviendo, el día está gris, es probable que caigan truenos. Sí, Sí, cierto. Ahora, ¿la lluvia es la causante de los rayos y los truenos? No, sí, no, la lluvia no causa los rayos y truenos, o sea, la explicación es otra. Sin embargo, sí son eventos que están relacionados. Una correlación es la probabilidad de que un fenómeno ocurra con el otro, no necesariamente con una relación de causa-efecto. No sé si estoy siendo claro en esto. Hay fenómenos que son muy probables que ocurran uno con el otro, pero no significa que uno cause el otro. Son situaciones distintas. Entonces, yo podría decir, eh, resulta que las mujeres que están emprendiendo tienen problemas de financiación y resulta que encontré una correlación entre la financiación y el fracaso. Entonces, resulta que las que fracasaban más rápido, que las que tienen más tasa de fracaso, casualmente tienen bajo acceso a financiamiento. Si yo me encuentro esa correlación, yo podría afirmar o podría decir que es que entonces las personas que no tienen financiamiento automáticamente se van a quebrar. No necesariamente. Eso puede ser que la verdadera causa también esté correlacionada, pero eh, a la diferencia de esta, no solamente queda en correlación, sino que queda hay algo más allá, que es lo que vemos en el nivel número 4, el poder explicativo. Y supongamos que es cierto que las mujeres que en sus emprendimientos tienden al fracaso, tienen falta de financiamiento, pero resulta que encontramos otra correlación que dice que por temas de tiempo, dedicación a la familia, a los hijos, las mujeres a veces no pueden dedicarle tanto tiempo al negocio, al emprendimiento, y por eso fracasan. Y resulta que eso, además de estar correlacionado, sí es causa y efecto. Y eso es lo que nos da el siguiente nivel, el establecimiento de relaciones de causalidad. Y estas relaciones de causalidad se hacen con estudios explicativos o con experimentos. Es decir, yo puedo coger el experimento y tomar a una mujer que tenga poco tiempo para la familia y entonces que empieza a tener esas dificultades familiares y a ver y analizar, a tomar los datos y ver si efectivamente la cosa sucede así. En los estudios clínicos, cuando vamos a experimentar con vacunas y cosas así, pues se utiliza esto. Pero como estamos hablando de ciencias sociales, entonces la cosa cambia un poco. Entonces podríamos decir, ok, de pronto no vamos a coger una empresa y vamos a experimentar con ella, pero sí podemos tomar de todas esas encuestas que ya teníamos y analizar las correlaciones y coger los dos datos solamente de fracaso y poca disponibilidad para el hogar, por ejemplo. Y los cruzamos y mediante un análisis estadístico de mayor profundidad, miramos la relación causa-efecto, podríamos confirmarlo. Si hay una relación estadística suficientemente significativa para poder justificar eso. Eso quiere decir que desde el 2, el 3 y el 4 tenemos que aplicar estadísticas, desde lo descriptivo, lo analítico, lo correlacional, lo inferencial, de mayor potencia,
y de ahí podemos llegar a las conclusiones. Entonces, fíjate que es todo un camino que uno va recorriendo. No es un camino que uno pueda decir, ay, no, yo voy a recorrerlo completo. Pues se puede hacer, pero eso se puede durar años. Cada etapa del estudio tiene su alcance. Entonces, dependiendo de cuáles son las intenciones o el objetivo de tu investigación, tú le tienes que definir un alcance. Si quieres que llegue a un nivel de explicación final, definitiva, es el más alto. Si tu estudio lo que apenas busques hallar relaciones para que otros la exploren con mayor profundidad o con mayor tiempo, pues puedes llevarlo hasta ahí. O puedes llevarlo hasta la mera descripción. O sea, hay que tener en cuenta eso. ¿Hasta dónde llega la investigación? ¿Qué tan ambicioso quiero ser yo con mis explicaciones? Y naturalmente eso nos va a dar, pues, sí, la ruta. Entonces veamos acá que los estudios exploratorios, repito, como para reforzar todo lo que estábamos hablando, los estudios exploratorios abordan temáticas poco estudiadas, primer acercamiento, algo muy teórico. Entonces, de aquí surgen nuevas investigaciones. Los descriptivos, entonces, nos llevan al cómo son las cosas, ¿cierto? Cómo se comportan las variables de forma independiente, o sea, de forma libre. En un estudio descriptivo, por ejemplo, no es necesario tener dos variables de investigación, pues podemos estudiar con una sola, que yo apenas estoy explorando. O sea, por ejemplo, la brecha de género. ¿Cuál es la brecha de género? Esa puede ser mi única variable. Pero si yo quiero ya correlacionar cosas, entonces aquí, a partir de este momento, ya sí tengo que escribir más de una variable. Porque la correlación, repito, es el grado de incidencia que tiene un fenómeno que pueda ocurrir si otros está ocurriendo. Entonces, miren el ejemplo que les coloqué acá en el slide. El consumo de helado y las muertes por ahogamiento. Resulta que ambas cosas ocurren en verano. Bueno, aquí siempre Barranquilla hace calor, pero digamos, de ahí las diferentes estaciones, donde haya calor, pues es muy probable que la gente se muera por ahogamiento y se consuma helado. El error de alguien, por así de novato, sería decir, ay, sí, entonces eso quiere decir que el que consume helado se muere por ahogamiento, porque estadísticamente pudiera decirlo, pero resulta que no, que esa no es la explicación. La explicación es en la medida de que va el calor, ocurren los dos fenómenos. Entonces ahí la variable es otra. Entonces están correlacionados, pero uno no causa el otro. Lo que sí nos lleva a hallar las causas son estos estudios experimentales o estudios explicativos, donde hay una variable independiente que es una causa, hay una variable dependiente que es el efecto que está causando, y hay un control de variables que es como decir, los sujetos de prueba que no están en el experimento, a ver cómo les va a ellos y cómo les va a estos que sí están en el experimento. Básicamente lo que estamos de hacer. Su investigación pues tendrá alguno de estos alcances. O sea, hasta dónde quieren llegar ustedes. Ese es un momento en el que ya ahí toca, como quien dice, hacer la pregunta. Pero antes de acabar la sección, casi siempre los estudios más publicados a nivel de revistas de alto impacto son estudios cuantitativos que van desde lo descriptivo hasta lo experimental. Y uno a veces se asusta porque dice, bueno, profe, pero si yo no quiero hacer un experimento o no tengo con quién experimentar, pues hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, los experimentales cuando hacemos con grupos, los cuasi experimentales donde no vamos a tener grupos de control ni nada de eso, o casos únicos, es decir, cuando cogemos a un solo individuo. Y eso es cuando manipulamos. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo para manipular a nadie? Entonces tenemos los descriptivos y los asociativos, que son para aplicar una encuesta, se va para todo el mundo y, bueno, disculpen si se me sale mucho lo costeño,
se va para todos los individuos que pertenecen a la población y la muestra, y pues ahí, pues dependiendo, repito, de hasta dónde quiero llegar, yo llego hasta la descripción, o de decir, es que aquí hay ciertas asociaciones que nos pueden indicar cierta relación que habría que confirmar más adelante. Y esto nos lleva entonces a los otros tipos de investigación. Pero bueno, aquí toca hacer una pausa. Hasta ahora el asunto es claro. Tengo que preguntarlo. Sí, señor. Sí, estamos claros. Ok. Entonces, si está claro, quisiera saber, para que me compartan un poco, ¿cuál es el alcance que tiene ahora mismo sus temas de investigación? ¿Hasta dónde lo están abordando? ¿Hasta dónde lo están llevando? Bueno, pues en nuestro caso es la creación de una ludoteca Ajá. y tiene un componente pues extra y es que pues allá hay pues donde se encuentra, hay población indígena, ¿no? Ujú. Entonces digamos que la idea es que también pues no pierdan su cultura, ¿sí? Entonces tendríamos que pensar de pronto en juegos o algo que esté adaptado al lenguaje de ellos, empezando por ahí. O sea, Pero, ajá. pero digamos que ahí lo que nosotros, que también es un pero para la próxima entrega, es esa, ¿no? Porque hay una parte en que dice que hay que hacer como una investigación de campo, entonces, ¿cómo lo Sí, hacemos? ese es el punto. Eso es lo que te iba a decir. Mm, o sea, ustedes quieren hacer una ludoteca, ¿cierto? Para los indígenas. Es una ludoteca en el pueblo, solo que ahí hay pues un Y componente hay extra, que, es que hay población indígena. ok. Bueno, ¿qué les motivó a ustedes para crear la ludoteca? Pues fue una votación entre todos los del grupo. Entonces, Ujú. pues todos, pues ganó ese proyecto. O sea, yo no lo estoy diciendo para corchar, sino para poder darle una justificación al proyecto desde el punto de vista teórico y metodológico. Como por ejemplo, te pongo el caso. Si mi objetivo parte de hacer un diagnóstico de la población y ese diagnóstico de la población me lleva eventualmente a hacer una propuesta de una biblioteca, está bien. Lo que tendrías que entonces es pensar en cómo armar ese diagnóstico de la situación. Y si es un pueblo, para que no tengas que tener pueblo, tendrías que hacer yo sugiero, no es una camisa de fuerza, pero mi sugerencia es que crees una encuesta que alguien lo pueda contestar. Ahora bien, si se fijan, en la fase 4 dice eh, fase de componente práctico. Entonces, al ser componente práctico, pueden ser simuladas las encuestas. Lo mismo que puede ocurrir con las entrevistas, pero es mucho más fácil simular encuestas que simular entrevistas. Porque pues con las encuestas tú puedes pedirle el favor a la gente que te ayude a contestarlo y igual procesas los datos y te sale, digamos, el ejercicio de haber hecho la investigación. Pero cuando hablamos de las entrevistas, sí es un poco más complicado porque en una entrevista uno tiene que sentarse, grabar a la persona, sea por audio o en video, tomar el discurso. Es un poco más elaborado. No sé si me hago entender. Entonces, Sí, sí, señor. yo lo que te aconsejaría es que le des un giro a cómo lo estás enfocando, pensando en que al final la propuesta, o sea, tu último objetivo sea la propuesta de armar la, la biblioteca. Y está bien. Inclusive en la encuesta puedes incluir algo de caracterización si pertenece, si por ejemplo, si los miembros del estudio pertenecen a algún tipo de etnia, entonces ahí metes el tema de inclusión de los indígenas y lo puedes justificar. ¿Ves? Inclusive yo lo que te sugeriría es que le des un alcance descriptivo para que poder caracterizar el pueblo, sus situaciones sociales y de esa manera hacer la propuesta.
y pues te ahorras el tema de ir con la correlación, porque inclusive uno puede hacer correlación o causalidad y decir, por ejemplo, o sea, pues, voy a hablar aquí ideas sueltas. Yo puedo decir, ah, no, es que yo en una encuesta encontré que a mayor tiempo en educación también hay mayores probabilidades de movilidad social. Entonces, como no hay colegio, entonces vamos a crear una ludoteca que promueva educación, por ejemplo. Y ahí está justificado, pero ya lo estaría haciendo desde un alcance correlacional, donde yo tendría que aplicar un cierto tipo de estadística, que eso es lo que pretendo que veamos un poco en clase. Y dependiendo de esas, digamos, esos niveles de complejidad, uno pues ya se va ubicando en lo que se sienta más cómodo. Bien, entonces veamos los otros tipos de diseños, otros tipos de investigación que se pueden aplicar. Por ejemplo, tenemos las investigaciones que son de carácter teóricas y estas, digamos que consisten en hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿De qué se trata esto? Revisiones teóricas. No es que te vas a poner a leer 5.000 artículos, te puedes encontrar fácilmente 5.000 artículos de un tema, sino que tú entras, buscas, bajas la base de datos con los resúmenes, palabras clave, y metes eso en un software que te da una relación y te dice, bueno, de este tema, las palabras clave principales son estas, los principales autores son estos, de qué se ha escrito principalmente es esto, esas son las revisiones sistemáticas. Sí, y son como un primer ejercicio, pero o sea, están dentro del análisis cuantitativo porque hay estadísticas de informes, entonces uno empieza a hacer análisis de este tipo de contenidos y eso perfectamente puede ser una investigación, porque igual tomar todo ese tiempo, sistematizar literatura, sí cuenta como rigurosidad. Otra que, por ejemplo, puede ser la investigación instrumental, cuando uno diseña instrumentos de medición. Por ejemplo, si yo quisiera inventarme, por ejemplo, un instrumento para medir, eh, vamos a medir, bueno, ahora que estábamos hablando de las brechas de género, un instrumento para medir brechas de género. Entonces, esto es una encuesta que yo creo que tengo que validar, que tengo que ver que funcione, que sea funcional y solamente hacer ese trabajo de tener un instrumento que puedan utilizar empresas, que puedan utilizar entidades para medir ese tipo de fenómenos, es válido completamente. Yo recuerdo que para mi época de maestría, mmm, tuve unos compañeros que medían el compromiso organizacional, o sea, en el comportamiento de los trabajadores, qué tan comprometidos estaban con la empresa. Y recuerdo que ellos utilizaron un instrumento que no era de ellos. Ellos aplicaron una encuesta que no la habían inventado ellos, sino que la habían inventado dos psicólogos que eran Meyer y Allen, que es súper famosa cuando tú quieres medir compromiso organizacional, casi siempre se recurren a ellos. Y resulta que su trabajo fue ese, crear ese instrumento de medición que ha sido usado por años por investigadores que les gusta trabajar ese tema del compromiso. Entonces, yo puedo concentrarme solamente en crear el instrumento e inclusive también puede servir para ustedes. Lo que pasa es que bueno, su alcance tiene que ver con crear como tal la ludoteca. Entonces, ya uno tendría que darles una justificación a la ludoteca. Pero si yo les dijera a ustedes, no, que su alcance sea hasta crear un instrumento para medir necesidades sociales, es perfectamente viable. También está la investigación metodológica, que es ahí sí, es el diseño, el instrumento y el análisis, es decir, hacer todo el proceso completo. Y está la investigación empírica, que es, pues, como lo dice, de la experiencia, que es lo que veníamos hablando del experimento. Son diferentes formas de abordar el fenómeno y uno, repito, uno termina adoptando con la que uno más se acomoda. Y una de las formas en la que uno a veces se asusta cuando tiene pareja de evaluadores, cuando les preguntan, oye, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Y uno, la respuesta más fácil que se puede dar es
pues profesor o para evaluador o señor evaluador, el alcance de la investigación es hasta aquí. Entonces, si te fijas, no todas hay que hacer todo ese proceso completo. Algunas tienen un límite. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en una investigación me dan un alcance que llega, por ejemplo, hasta el nivel instrumental, por un ejemplo, y lo justifican, ya, perfecto, llegó hasta ahí. Pero el tema es que hay que justificarlo, hay que presentarlo. Entonces, en el ejercicio, por lo general, nos pide que procesemos datos, pero yo puedo procesar los datos solamente del instrumento para validar que sirve. Y ya ahorita les enseñaré, si nos queda tiempo, de ver cómo validarlo. O, por ejemplo, hacer la revisión del metaanálisis. También se puede hacer eso. O sea, nada nos dice que no podemos hacerlo. Entonces, también tiene que ver mucho con eso. O sea, hasta dónde queremos que llegue la investigación. Por otra parte, está la parte cualitativa. Y la parte cualitativa, pues como no lleva estadística como tal, sino que es un análisis más del fenómeno. Entonces aquí, por ejemplo, la investigación analítica es estudiar el concepto, los sucesos históricos, revisar noticias, reseñas periodísticas, testimonios de personas, materiales de archivo, de bases de datos y analizar los hechos que han ocurrido y darles una interpretación, aplicar una narrativa a ellos. Está la investigación etnográfica, que es pasar tiempo literalmente con un grupo. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer un análisis de las personas que sufrieron desplazamiento forzado, entonces yo tengo que pasar tiempo con ellos y documentar todo su día a día, por lo menos durante 3 meses, y ver cómo las están pasando ellos. Y eso sería una investigación etnográfica. Hay gente que se dedica a eso. Y están los estudios de caso. Cuando ya estamos hablando de un individuo, un grupo, de pronto que no hay que irse tan lejos a una población ni nada por el estilo, pero sí se vuelve un caso de análisis y uno lo está observando todo el tiempo. Está analizando a ver qué se puede hacer. Desde aquí hay muchas posibles opciones de lo que uno realmente pudiera aplicar en la investigación, la que sea de la preferencia. Hay una que es muy interesante, que es la investigación-acción. Esa es muy utilizada en los métodos cualitativos y es que lo que busca es resolver un problema y ver esa misma solución del problema en el mismo proceso. Por ejemplo, si tomara el caso de la ludoteca, yo tendría que hacer, por ejemplo, una planificación de cómo aplicar esta herramienta concreta. O sea, hay que justificar cómo es que yo llegué a eso. Entonces, yo actúo, que es que creo la ludoteca. Luego de crear la ludoteca, entonces observo qué cambios hay en la población, si hay beneficios, si no hay beneficios, si da igual. Y luego, a partir de esa observación, hacer la reflexión. Si tener un instrumento como la ludoteca funciona o tiene algún tipo de impacto positivo o no lo tiene. Y así vuelve uno a planificar, vuelve a actuar, vuelve a observar, vuelve a reflexionar. La investigación en acción normalmente se utiliza para medir los impactos que tiene la implementación de algún tipo de estrategia. Y esas estrategias, pues, podrán dar buenos resultados, que están a favor de lo que yo creo, o pueden totalmente desmentir lo que yo creo. Claramente, repito, todo estará al alcance y la disposición que el investigador tenga de los datos y de lo que pueda hacer. O sea, una de las cosas que tienen que tener cuidado es que se compromete cuando hace el documento de investigación. Y esa siempre va a ser mi sugerencia cuando uno está haciendo el documento. Que lo que tú coloques sea algo que tú realmente puedas hacer. Porque en el papel lo aguanta todo, pero al final en la realidad ya la cosa se complica un poco más. Sobre todo con los que cogen este tipo de investigación. Bien. Tercera sección de la que vamos a hablar, entonces, el marco metodológico. Como ya hemos visto todo este tema de los diseños, de cómo se armaban, de cómo es posible trabajarlos, entonces hablemos de cómo se estructura el marco metodológico. Repasemos rápidamente. Tenemos nuestros problemas, nuestro objetivo, tenemos ya el diseño escogido, entonces luego pasamos a cuál es la población y la muestra que vamos a tomar en ella. Entonces, normalmente en un estudio cualitativo, la población puede ser un pueblo, un barrio,
y la muestra pueden ser, repito, pueden ser hasta 10 personas y ya, porque se sujetan a entrevistas. Uno normalmente va entrevistando hasta que deja de encontrar cosas nuevas. Entonces, una persona te dijo algo, luego entrevistaste a otra y te dijo otra cosa diferente, luego te entrevistaste a otra y te dijo otra cosa diferente y vas encontrando elementos nuevos, hasta que hay un momento que ya todos te dicen lo mismo. Hasta ahí tú paras. Pero cuando las muestras están en grandes volúmenes, pues ya es mucho más amplio. Y ya otro día hablaremos sobre los tipos de muestreo, pero son distintos. Entonces, claro, ahí entra mucho el tipo de variable y el instrumento que vamos a utilizar para hacer la medición, para finalmente luego decidir cuál es el procedimiento y cuál es el análisis que yo voy a realizar. Que dependiendo si es cuantitativo o cualitativo, puede ser análisis de contenido, puede ser estadística descriptiva, correlaciones, relaciones causa y efecto, que es lo que se trata en la investigación. Hay un punto importante que tenemos que considerar a la hora de pasar a los aspectos metodológicos y es una pregunta muy recurrente que a uno le hacen. ¿Cuál es esa pregunta? Y es, profesor, ¿usted cómo sabe que su instrumento, su entrevista, realmente mide lo que quiere medir? O sea, si usted está haciendo una encuesta, ¿usted cómo sabe que esa encuesta realmente está midiendo lo que quiere medir? Entonces ahí entramos a hablar sobre la validez interna. La validez interna es eso que garantiza, ojo, que mi estudio cumpla con lo que yo estoy, sí, lo que estoy proponiendo. Si yo estoy proponiendo, por ejemplo, una relación causa-efecto, yo tengo que asegurarme que ese instrumento realmente haga una relación causa-efecto. Entonces, ahí hay varias formas de poderlo validar. Puede ser por juicio de expertos, puede ser una validación estadística. De hecho, yo les voy a enseñar a hacer una validación estadística de instrumentos. Que bueno, creo que hoy no vamos a alcanzar a hacerlo. En la próxima clase, la otra semana, sí lo vamos a hacer. De hecho, vamos a entrar de lleno en eso. Cómo hacer, primero, la validación del instrumento. Segundo, hacer el análisis descriptivo. Y tercero, hacer un análisis de correlaciones. Porque no los voy a llevar hasta un análisis de relación causa y efecto, porque eso implica una estadística todavía mucho más avanzada. Y pues tocaría primero enseñarles esa estadística para poder aplicarla. Pues, podemos dar algunos conceptos y nociones, pero pues por donde, o bueno, mejor dicho, hasta donde llega, digamos, nuestro plan de estudio y el alcance del especialista, pues no alcanzamos a llegar hasta allá. Pero sí, por lo menos hasta identificar las correlaciones. Entonces, uno verifica eso, que el instrumento mida, que la información que se tiene del estudio se esté aplicando, que haya consistencia, fiabilidad, sobre todo, esa es la palabra clave, fiabilidad en el estudio. ¿Cómo saber que el instrumento es fiable? Entonces, no quiero que se me asusten. Yo sé que ahorita cuando uno empieza a hablar de estadística y uno habla de coeficiente, la gente se me asusta. No quiero que se me asusten, ¿ok? Cero nervios. Vamos a hacerlo de una forma muy práctica, muy didáctica, y también vamos a utilizar inteligencia artificial, así que no se me estresen. Se los pido porque en estos puntos siempre ha pasado que la gente se abruma, le da miedo y sale corriendo. No. Esta es la magia en la investigación, entre otras cosas. Cómo poder uno procesar todo este tema de los datos. Entonces, hay que pasar por esto. Lo primero es verificar que mi instrumento, sea cual sea fiable. Entonces, ahí aplicamos los diferentes métodos. Repito, está el juicio de expertos, que es tomar a gente experta, valga la redundancia, en el tema que estoy trabajando, mire mi instrumento y te lo valore, te diga si pasa o no pasa, si hay que hacer alguna corrección. Y luego lo validamos estadísticamente. Bien, entonces, con eso, luego pasamos al aspecto de la población y muestra, repasando un poco conceptos básicos de estadística. Poblaciones son todos los sujetos que hacen parte, perdón, del estudio. Por ejemplo, si voy a estudiar la niñez, la población son todos los niños del país. La muestra es esa pequeña porción, pero que es representativa de esa población para realizar el estudio.
Yo voy a estudiar niñez, voy a tomar 50 niños para poder trabajar con ellos. Ahora, hay diferentes tipos de muestreos que ya hablaremos en otra clase sobre esos tipos de muestreos. Inicialmente podríamos decir que cuando yo establezco ese número de muestra, uno pensaría que todos los chicos o todas las personas que yo quiero en la muestra van a participar. Y resulta que no es así. Resulta que hay una muestra inicial, una muestra aceptante y una muestra real. ¿Cómo así, profe? Muestra inicial son las personas que se invitan, se les manda la invitación. Está la muestra aceptante, o sea, la gente que te dijo que sí, que iba a estudiar. Y está la muestra real, que son los que realmente participaron en el estudio. Y muchas veces eso en las investigaciones no se hace, o sea, no se toma como la delicadeza de decir, oiga, yo lo invité, pero no participó, igual está en el número, no. Uno viene, por ejemplo, puede invitar 1000 personas y de esas 1000 personas te aceptan 500 y de las 500 te participaron realmente 300. Entonces, siempre es importante, por el tema de la rigurosidad, por el tema de la metodología, hacer ese tipo de aclaraciones. Otras cosas que se consideran, ¿por qué sacamos o no a una persona del estudio? Les pongo un ejemplo. Si yo les contara, por ejemplo, el caso del el alcohol. Una vez se hizo un estudio sobre el consumo de alcohol. Y muchas personas decían por mucho tiempo que el alcohol era nutritivo y que ayudaba para temas el corazón inclusive. Y resulta que muchos de esos estudios empezaron bueno, no vamos a decir desmentir, pero sí empezaron a refutar porque muchas veces los individuos que hacían parte del análisis, del experimento o del estudio, tenían condiciones cardíacas y no sabían. Entonces, claro, eso ensucia los datos y te puede llegar a hacer pensar lo que vimos ahorita de las correlaciones. Hay una relación, pero no es la causa y el efecto. Y es que no habían considerado que había gente que tenía afectaciones cardíacas. Entonces, es importante tener en cuenta cuáles son los criterios de inclusión y exclusión, si es probabilístico, si no es probabilístico. Ya hablaremos de eso en su momento. Entonces, las variables y los instrumentos, nosotros las llamamos, pues lo que buscamos es darle primero la definición a mi variable, luego cómo se operacionaliza y en qué instrumentos se va a aplicar. Esto es más fácil viéndolo en un ejemplo que explicando. Por ejemplo, yo voy a hacer un estudio sobre la memoria visual y la compresión lectora, es decir, cómo afecta la memoria del lector en su comprensión lectora. Eso puede ser mi estudio. Entonces, ahí hay dos variables. Entonces, el instrumento, bueno, aquí no me faltó poner la definición, definir qué es memoria visual y qué es compresión lectora. Pero, por ejemplo, el instrumento va a ser el instrumento que este autor creó, el instrumento de estos autores, que son unas encuestas para hacer medirlo. Y luego, ¿cómo se va a medir? Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Con el recuerdo inmediato de la figura, con una puntuación de 0.36 y aquí con una prueba de compresión lectora. Da un test y este tiene 16 puntos posibles. Yo puedo operarizarlo e instrumentalizarlo así. Y de esa manera, pues darle ese esquema. Luego, entonces, de definir estas variables, paso a el procedimiento, es decir, cómo voy a hacer yo el análisis de esa información. Entonces, el procedimiento, todo tiene un ritual, desde que tú mandas la encuesta, desde que aplicas aprobar la prueba, desde cuando haces el cierre. A eso le llamamos el ritual metodológico también. Y es, bueno, por eso los protocolos que tú tienes para aplicar tus instrumentos. ¿Cómo lo haces? Y luego, bien, entonces, ya el análisis estadístico como tal. Que la forma más básica es hacerlo en Excel, pero pues hay software especializados en estos análisis. Para análisis cualitativo de discurso, por ejemplo, está el Atlas T,
Y para estudios estadísticos está el SPSS, que es muy utilizado en las ciencias sociales. Entonces, con esto, digamos, este esquema rápido sobre cómo se establece el diseño metodológico, el diseño de la investigación, yo podría resumirlo en estos pasos. Asegurar la coherencia, el rigor, la transparencia y tener cada parte justificada. Este es el proceso. Repito, guardar la coherencia. ¿Y coherencia con qué? Con lo que ya hice ahorita. El problema, los objetivos, tengo mis hipótesis. El rigor metodológico es, repito, la validez interna, si hay consistencia, si mide lo que tiene que medir, si está aprobado por unos expertos. La transparencia, que es pues que yo presente y explique los procesos, que esté dando fe de ellos, y finalmente que todo esté justificado, el por qué yo justifico todo, por qué esta muestra, por qué este procedimiento, por qué este alcance. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta ahora he sido claro con esta parte? Sí, señor. Perfecto. Entonces, miren, esta es, digamos, la primera parte de lo que son los aspectos metodológicos. La próxima semana, yo espero que ustedes se conecten, porque la próxima semana voy a hacer entonces el ejercicio en vivo de cómo se hace la encuesta. La validamos, hacemos el ejercicio de validación. Luego buscamos aplicar, hacemos un ejercicio aquí simulado entre nosotros y hacemos el análisis descriptivo. Y luego hacemos el análisis de correlaciones, que es, repito, es ahí hasta donde vamos a llegar. Es súper importante, chicos, que estén presentes, porque este ejercicio les va a dar mucha visión sobre cómo trabajar su documento, porque en esta parte ya sí toca es ir presentando resultados, a la par de que vamos presentando los aspectos metodológicos. Entonces yo la otra semana, usando la IA, usando Google Forms, usando un Excel, vamos a ir dándole forma a los resultados de investigación, y al darles esa forma a los resultados de investigación, ustedes van a poder avanzar muchísimo más rápido. Así como que también les voy a dar esas pautas, para saber utilizar la IA. Entonces, tengo su compromiso de que se van a encontrar conmigo la próxima semana a las 7 de la noche. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, cuento con ustedes, chicas, chicos, y nos vemos entonces la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Que tengan todos un excelente noche, fin de semana. Los que ven Mundial, aprovechen, vean los partidos, que tenemos puente y festivo y todo. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.